bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un video muy solicitado, la historia de Nahuel, el híbrido que aparece al final de Amanecer. Y nada, los invito a suscribirse para que no se pierdan ninguno de mis videos. En la descripción les dejo un link donde están todos los videos que hice hasta ahora de Crepúsculo. Ahora sí, empecemos con el video. A mediados del siglo XIX, Yulén y su hermana Pearl vivían con los mapuches. Pearl era una mujer muy hermosa y un día le contó a su hermana acerca de un ángel que la encontró en el bosque y solía visitarla durante la noche. Yulén sabía que este ángel era como una especie de hombre lobo de algunas leyendas o un vampiro y decidió advertirle a su hermana. Pero ella no quiso escuchar y pronto Pearl descubrió que estaba embarazada del hijo de un vampiro. Sabiendo que el pueblo mapuche querría destruir al niño, las dos hermanas escaparon a lo más profundo del bosque. Pearl intentó encontrar al padre de su hijo por nacer, pero no tuvo éxito. Yulén cuidó de su hermana durante su embarazo peligrosamente rápido, buscándola y tratando de mantenerla con vida durante los momentos más difíciles. La verdad es que su hermana quería matar al niño porque estaba destrozando completamente a su hermana, pero Pearl amaba a su hijo y dijo que lo va a llamar Nahuel. Y al final, cuando nació Nahuel, Yulén no pudo salvar a Pearl y ella murió en el parto. Mientras Pearl se estaba muriendo, le rogó a su hermana que cuidara de su hijo. Yulén aceptó, pero la verdad es que ella no quería hacerlo. El primer recuerdo posparto de Nahuel es el olor de Yulén y su rostro, mientras trataba de levantarlo del cuerpo de su madre. Nahuel la mordió y la convirtió en vampiro. Después de encontrarse esencialmente solo y abandonado en el bosque, siguió su olor hasta ella, aprendiendo a gatear en su primer día de vida. Cuando se completó la transformación de Yulén, comenzaron su vida nómada, y Nahuel aprendió a hablar 2 semanas después del nacimiento. Su hermana Serena vino a buscarlo, pero Yulén la ahuyentó con su fuerza de recién nacida. Y Nahuel la verdad es que estaba bastante triste por la muerte de su madre, entonces su tía Yulén le contó cosas maravillosas de ella, lo que hizo que se odiara a sí mismo, porque él fue el causante de todo esto, que su madre ya no esté con vida. Aunque su tía nunca tuvo la intención de que él se odiara a sí mismo, al final lo hizo responsable de su muerte, pero con el tiempo aprendió a amarlo. Unos años después, el padre de Nahuel, llamado Joam, aparece para venir a buscarlo, queriendo que su único hijo se uniera a él. Joam cree que está creando una superraza con niños híbridos entre humanos y vampiros. Aparte de Nahuel, tiene otras 3 hijas híbridas, y las cría para que piensen en los humanos como animales. Pero a Nahuel no le gusta la forma de pensar de su padre, y se negó rotundamente, porque ya tiene una familia con su tía. La verdad que todo esto le afectó a Nahuel porque a pesar de que él tenía a su tía, que es su familia, él pensaba en su padre y la verdad es que él deseaba que fuera mejor persona. Vemos que en Amanecer, Alice, Jasper y Kachiri buscan a Nahuel y a Yulén en Sudamérica. Alice y Jasper piden su ayuda para testificar por su familia, porque los Volturi quieren destruir a Renesmee, que ya hice un video sobre esta historia por si la quieren ver, les dejo el link en la descripción. Entonces juntos viajan a Forks y llegan justo a tiempo para evitar que comience una batalla. Y cuando llega informa a los Volturi sobre su propia naturaleza y también los planes de su padre, pero aclara que sus hermanas no habían cometido ningún crimen. Entonces los Volturis deciden hacerse cargo de Joam. Todo esto obviamente está dicho en los libros y lamentablemente no se muestra en la película. How old are you? 150 years. I became full grown 7 years after my birth. I have not changed since then. And your diet? Blood, human food. I can survive on either. Volviendo al testimonio, Nahuel es muy importante para convencerlos de que Renesmee no es una amenaza, y después de la charla, Nahuel fue uno de los últimos en irse. Durante su estadía, sus ojos se enfocaban en Bella, pero ella lo confunde con mirar a Renesmee, la única mitad vampiro con la que está relacionado. Pero Edward después le dice que simplemente la estaba mirando a Bella. Y la verdad es que el encuentro con los Cullen cambió a Nahuel, porque ve en Edward lo que debería haber sido su padre y en Bella la vida que debería haber tenido su madre. También se da cuenta de que Bella sobrevivió al dar a luz a un híbrido y que él mismo no es necesariamente una criatura malvada,
y finalmente pudo perdonarse a sí mismo por la muerte de su madre. Además, esto como que lo dan a entender en los libros, y esto la verdad es que nunca se aclara, pero Edward mencionó de que Jacob podría tener alguna competencia en el futuro. Ahora hablemos un poco de su personalidad para conocerlo un poco más. Como dije anteriormente, Nahuel se odiaba a sí mismo porque, mató a su madre lamentablemente en el parto, que en realidad nunca fue su culpa, ¿no? Y al final cuando vio a los Cullen pudo perdonarse a sí mismo, y aparte se ve que es un hombre bastante decidido, porque cuando sus padres y sus hermanas intentaron persuadirlo para que se una a ellos, porque recuerden que ellos tenían intenciones malas, él no quería, porque se daba cuenta que no tenían buenas intenciones. Y también podemos ver, más que nada en los libros, que es un poco cariñoso y más humano que cualquier vampiro, digamos, más que nada que su familia, obviamente. I am half human, half vampire. The vampire seduced my mother, who died giving birth to me. Y por último, hablemos de sus poderes y habilidades. Como híbrido vampiro, muestra las mismas habilidades de los vampiros completos: sentidos sobrenaturales, fuerza y velocidad, pero en menor grado. Su piel es bastante resistente y también sus huesos. Sus dientes y sus uñas son muy fuertes y son casi irrompibles. Debido a sus rasgos humanos, puede mezclarse fácilmente con ellos y ocultar sus habilidades físicas. Seguramente ustedes se preguntan si contiene veneno para convertir a una persona en vampiro, y sí, lo tiene, porque él convirtió cuando nació a su tía en vampiro. My Aunt Guylaine raised me as her own. I made her immortal. Y esto crea muchas dudas porque sus hermanas y Renesmee no producen veneno. Y no está claro si se debe a una herencia aleatoria o porque tienen un género diferente. Espero que les haya gustado la historia. La verdad es que no hay mucha información y esto es todo lo que se sabe, todo lo que se puede interpretar cuando lees el libro. Y lo poco que se ve en la película lamentablemente no se vio mucho y tampoco se contó lo que es la historia del padre, pero hubiera sido bastante interesante verlo. La verdad es que planeo hacer un video exclusivo sobre la historia del padre, porque creo que hay un poco más de información que puedo contar a fondo sobre sus planes malvados, pero bueno, eso lo voy a dejar para otra ocasión. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.